Investigar, en este caso, para nosotros incluye ver muchos vídeos, ¿no? Leer, pero lo más importante es estar con ellos, es convivir, es pasar tiempos con las personas sordas. Ahí es donde realmente descubres y ves todos los detalles, las particularidades, ¿no? De cómo se relacionan, cómo están en el mundo, cómo es su lugar. Hablando con ellos, hablando con personas que trabajan con ellos, los intérpretes, pues bueno, estamos conociendo de primera mano pues, su realidad, las barreras comunicativas, los retos que tienen a nivel vital, pero también estamos descubriendo personas bueno, que han sabido encontrar su manera de vivir, de disfrutar del arte, de la vida y al final casi lo de la sordera a veces incluso deja de ser un problema, ¿no? Sino que forma parte de su vida y nosotros nos estamos metiendo ahí en eso, ¿no? Un poco y desde ahí con ellos, ¿no? Llegar a pues eso, este proceso de creación para elaborar una pieza donde se sientan que forman parte y que están ahí dentro.